diferent perquè estem de confinament. Tot i així volem celebrar amb una rosa i un llibre que no poden faltar. Ja que un llibre no el podem comprar, ens el podem inventar. I una rosa faré dibuixada en un paper. Un Sant Jordi tindrem i als balcons sortirem. Tampoc estarà tan malament perquè al juliol ho repetirem. ¡Feliz Sant Jordi! En años venideros, Harry nunca pudo recordar cómo se las había arreglado para hacer sus exámenes cuando una parte de él esperaba que Voldemort entrara por la puerta en cualquier momento. Sin embargo, los días pasaban y no había dudas de que Fluffy seguía bien y con vida detrás de la puerta cerrada. Hacía mucho calor, en especial en el aula grande, donde se examinaban por escrito. Les habían entregado plumas nuevas especiales, que habían sido hechizadas con un encantamiento anticopia. El cavaller al drac va matar i una rosa a la princesa li va regalar. ¡Feliz Sant Jordi! San Jordi. Había una vez una princesa confinada que salía al balcón y llegó un dragón sacando fuego por la boca. Y la princesa gritó, ¡socorro, socorro! Y entonces apareció el príncipe Ricard, que justo llegaba de trabajar. Y entonces el dragón se fue. Y el príncipe Ricard aprovechó para coger una rosa grande del jardín y le dijo: ahora le voy a dar unas rosas rojas para la princesa de mi casa. Y así pasaron un día de San Jordi confinados, el dragón leyendo y la princesa con su rosa. Bien huele. Gracias, caballero.